Muchas gracias. Listo. Bueno, vamos a empezar con un anuncio antes de que se nos olvide. El anuncio es que el día de mañana tengo que ir a trabajar a oficina. Estoy de home office, pero el día de mañana sí tenemos que este, ir a la oficina por cuestiones de ¿cómo se llama? Están definiendo los objetivos del año y entonces hay que ir, todas las áreas tenemos que ir a hacer unas presentaciones. Entonces, estas presentaciones van a estar terminando como a las 6 de la tarde. Entonces, difícilmente voy a poder conectarme y hacer todo esto para dar la clase. Entonces, mañana, el anuncio es que mañana no va a haber clase. Por ahí me apuntan que les debo una clase, porque lo más seguro es que entonces nos vamos a ver un viernes para compensarles la clase de mañana. ¿Ok? Mientras tanto, pues bueno, lo que ya habíamos dicho sigue en pie. Su examen es este viernes. Ya tenemos un salón. No nos lo han aprobado como tal, pero ya lo tenemos identificado. Un salón que nos puede servir para aplicarles el examen. Nada más es cosa de que se formalice, pero de cierta forma ese plan ahí sigue, ¿no? El viernes tendríamos el examen presencial sobre el análisis de regresión simple. Y mañana pues no habría clase. Estaba pensando si les grababa la clase, pero creo que mejor la damos un viernes, o si no se las grabo otro día con más calma, porque si voy a estar apurado y ya, ¿no? También, si no queremos venir los viernes, también le podríamos hacer así, ¿no? Les grabo una clase adicional y ya la compensamos así, ¿ok? Voy a compartir la pantalla y me dicen cuando ya la puedan ver. ¿Ya se ve? ¿Sí o no? ¿Sí, sí? Sí se ve, profe. Muy bien, ya se ve perfecto. Muchas gracias. Yo quiero continuar con el modelo lineal múltiple y sobre todo la notación matricial nos ha llevado a resolver el problema de una manera más elegante, digámoslo así, ¿no? Porque no hay que estar escribiendo en los modelos así grandes o una notación fea, ¿no? Por medio de una notación matricial. Habíamos dicho que el modelo lineal múltiple se puede escribir de esta forma, ¿no? Aquí lo que estoy poniendo en circulito, ¿no? Y vector es igual a X, matriz de diseño, le llamamos así, por vector de parámetros beta, más un vector de errores épsilon, ¿no? Y habíamos trabajado con esta notación y habíamos dicho que el estimador de mínimos cuadrados, porque eso es lo que nosotros queremos, encontrar un estimador de mínimos cuadrados para este parámetro, para este vector de parámetros, es pues encontrar a esta función, ¿no? Definimos una función que era la suma de cuadrados, esta función que recibe a los parámetros beta 0 hasta beta k. Ahora son k más un parámetros en beta, más el de sigma, ¿verdad? Ahorita no estimamos a sigma, estamos en estimador de mínimos cuadrados. Solo vamos a estimar los betas en esta parte. Habíamos dicho que la idea de mínimos cuadrados es encontrar el vector en RP, ¿verdad? Acuérdense que P es igual a K más 1. Está en RP, un vector de parámetros, los enchufo en esta función, los enchufo en mi modelo lineal y veo cuánto se equivoca el modelo, ¿verdad? Hemos dicho que es la suma de cuadrados del error y se le conoce también como una métrica de cuánto se equivoca el modelo por haber ajustado el modelo con estos parámetros. ¿Y qué es lo que buscamos? Aquellos parámetros que minimicen este error. Lo que estábamos haciendo la última clase fue expresar esta suma de cuadrados de una forma un poquito más, em, por así decirlo, em, más fácil, ¿no? En notación matricial. Y llegamos a una expresión como la que está aquí abajo, ¿no? De hecho, la que está aquí abajo subrayada. Me acuerdo que esta fue la última que llegamos. Y entonces dijimos, pues, una vez que yo enchufo a beta, el vector de parámetros que está en RP, yo evalúo esta expresión que está aquí y esta es la suma de cuadrados del error. Es decir, aquí estoy expresando la suma de cuadrados del error. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues en cálculo 3 en específico, me dijeron que si yo quiero maximizar esta función, ¿no? Que es de RP a R, una función que recibe un vector en RP y me regresa la suma de cuadrados del error del modelo.
lo que nos dijeron a nosotros es que tienes que sacar el gradiente de la función, es decir, derivar respecto de beta, respecto de beta gorro, ¿no? Una vez que lo derivas, igualas a 0, resuelves el sistema. Eso es a lo que nos estábamos enfrentando en la última clase. Yo ya había sacado la función objetivo, vamos a llamarla así, que es la suma de cuadrados del error, y entonces estábamos sacando el gradiente, ¿verdad? Y entonces yo les había dicho que hay que derivar respecto de beta gorro, ¿verdad? Estamos derivando respecto a beta gorrito. Y son 3 sumandos, si se dan cuenta, los que nos quedaban en esta suma de cuadrados del error, se quedaba expresada por medio de estos 3 términos. Lo que les decía primero es que esta y, pues no depende de beta gorro, entonces por eso este gradiente se me iba a 0. Pero cuando llegaba a esta parte, ¿no? Sí tendría que sacar el gradiente bien porque está dependiendo de beta gorro. Acuérdense que el gradiente está derivando respecto de beta gorro, ¿no? Entonces nosotros habíamos dicho que hay que como generalizar fórmulas de cálculo, ¿verdad? La estaba poniendo aquí, me acuerdo, ¿no? Les había dicho, imagínense que yo les doy esta función, ¿no? Esta de hecho fue la que nos quedaba, ¿no? Una función que recibe un vector multiplicado por otro vector de constantes A, y todos son vectores, ¿no? Esta es la suma, ¿no? Este es un producto punto. Ya habíamos dicho que el gradiente de esta función es A, ¿no? De hecho, quedaba como una fórmula. Yo les había dicho, esta es como tu nueva fórmula, ¿no? Para derivar funciones de varias variables, ¿no? La fórmula es más o menos así. De hecho, ahí la había puesto por acá, pero la vuelvo a escribir nada más para que quede claro. Si yo defino esta función, ¿no? Recibo a un vector en RP o en RN, bueno, en RP, y lo defino así, ¿no? A transpuesta X igual a X transpuesta A. Sí, ¿verdad? Esto es lo mismo, porque al final de cuentas nos queda esta suma, ¿no? Es la suma desde igual a 1 hasta P de A y por X y, ¿no? Entonces, si yo sacaba, pues la fórmula es, si yo me enfrento a esta función y me dices que saque el gradiente de esa función, la respuesta es A, ¿verdad? El vector A, ¿no? Acuérdense que el gradiente de una función es un nuevo vector en donde cada elemento de este vector es la derivada parcial respecto a cada una de las variables en las que tengo a mi vector. En este caso, respecto a x1, x2 hasta xn. Entonces, esta era nuestra fórmula, ¿no? Ya demostrada, por así decirlo, ¿no? Esta fórmula ya está demostrada. Entonces les decía, si yo me enfrento a este problema, yo ya sé cuál es el gradiente de esta función. Y entonces, si se dan cuenta, nos estábamos enfrentando precisamente a ese problema. Yo me estoy enfrentando a sacar el gradiente de esta cosa que está aquí. Acuérdense que es el gradiente respecto a beta gorro. Entonces, el beta gorro está jugando el papel de X transpuesta Y. Y esta X transpuesta Y está jugando el papel de A. Y entonces el -2 sale del gradiente porque es constante. Y entonces yo les decía, ¿cuál es el gradiente de esta función respecto a beta gorro? Entonces, pues es lo mismo que estaba acá, ¿no? Es X transpuesta por A. Está de acá, X transpuesta por A. Nada más cámbienle aquí beta gorrito y en lugar de A, pónganle X transpuesta Y, ¿no? Entonces, aplicando esa fórmula que está allá, nos queda que el gradiente de esta cosa es, pues, A, el vector A. Pero el vector A es X transpuesta Y. ¿Sí lo vieron? Entonces, ahí voy resolviendo el problema. O sea, ya estoy sacando el gradiente, ya resolví el gradiente de este término. El gran problema es esto que estoy poniendo en asterisco, porque esto es otro tema muy interesante, cómo lo vamos a resolver. Porque esto que está aquí se le conoce en las matrices como forma cuadrática, ¿no? Esta cosa que está aquí, miren, es lo que les decía. Imagínense que ustedes ahora defino esta función. Nuevamente es una función que recibe un vector en RP y yo quiero derivar respecto a X a esta función. Y esta función es X transpuesta A por X, donde X es una matriz cuadrada, ¿verdad? Para que tenga sentido hacer este tipo de multiplicación. Acuérdense que tiene que ser conformables, ¿verdad? Se le llaman conformables. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo saco el gradiente de esto? Entonces, lo primero que tenemos que recordar es qué es una forma cuadrática para poder resolver este problema. Entonces, en las notas, si ustedes van a sus notas, yo antes de empezar a hablar del modelo regresión múltiple, agregué unos slides en sus notas precisamente para hacer un repaso de todo esto que vamos a estar trabajando. En teoría, usted ya se lo sabe, entonces no deberíamos tener problemas con esto, porque
supone que ya se lo saben, ustedes ya saben qué significa todo este tipo de cosas, de que es una matriz, cómo se multiplican, qué es la matriz identidad, todo este tipo de cosas, pues ya lo dominan ustedes, ¿no? Las operaciones básicas, cómo se multiplica, cuál es la matriz inversa. Entonces les pido ahí que le echen un ojo. De hecho, su tarea de esta semana es referente a estos problemas de álgebra matricial, un poco para que lo vayan acordando, sobre todo acordando, porque teóricamente ustedes ya lo vieron. Por ejemplo, esta propiedad ya lo usamos, ¿no? A por B transpuesta es igual a beta transpuesta por A transpuesta, por ejemplo. Matriz simétrica, matriz idempotente. ¿Qué es una matriz simétrica? Cuando la transpuesta es igual a la misma matriz. ¿Qué es una matriz idempotente? Que A cuadrada es igual a A. Todo ese tipo de cosas es importante que ustedes la empiecen a manejar. Y es precisamente en las notas donde viene lo que es una forma cuadrática. Aquí lo puse como función de y, ¿no? Como función del vector y. Pero, ¿qué es una forma cuadrática? Es esto, ¿no? Se le conoce forma cuadrática. ¿Y qué es a fin de cuentas? Pues este es el número real que regresa a la forma cuadrática. Ustedes definan a la matriz A, definan al vector y, hagan este producto y van a ver que al final les queda esta suma, ¿no? Aquí estoy trabajando en R, bueno, aquí se vería esta N, aquí sí hay un error en las notas porque la dimensión de esto es N, no M, hay que ponerle una N y una N, pero este se le conoce forma cuadrática. Ahora, ¿por qué se le conoce forma cuadrática? Pues porque si se dan cuenta, cuando I es igual a J, quedan Y's cuadradas, ¿no? Quedan los términos cuadráticos, por eso se le conoce como una forma cuadrática. A esta cosa es llamada forma cuadrática y a A se le llama la matriz de la forma cuadrática. O sea, gracias a esta matriz es que yo obtengo la forma cuadrática, ¿no? Entonces, em, em, esto es lo que vamos a estar trabajando. Ahora, lo que yo les estoy pidiendo es, imagínense que les digo, saquen la derivada de esta función. ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Derivar respecto de y1. Entonces, entra la derivada a esta doble suma y derivan respecto a y1. ¿Qué es lo que les quedaría? Les quedaría, cuando ustedes derivan respecto a y1, acuérdense, y1 es la que es la variable, entonces el yj quedaría como constante, la a y j, la a1j quedaría como constante, y entonces ustedes empiezan a derivar, y de esa forma empiezan a construir el vector que se forma por la derivada de f respecto a y1, luego respecto a y2, respecto a y3, y así. Entonces, en la tarea de esta semana, precisamente les estoy dejando de tarea que demuestren esta propiedad. Les voy a poner aquí, esta. Esta es la que les estoy dejando de tarea. El hint que les doy para resolver esto es que lo hagan de los dos lados, es decir, desarrollen el lado derecho y desarrollen el lado izquierdo y vean que se intersectan en algún momento, ¿no? Aquí está, ¿cuál es la derivada de una forma cuadrática? La derivada de una forma cuadrática es ax más a transpuesta x. Ajá. Pónganle y o pónganle x, lo que ustedes quieran, pero esto es lo que necesitamos en estos momentos porque nos estamos enfrentando al gradiente de esta cosa, ¿no? Donde nuestra X es beta gorro, nos quedamos beta gorra transpuesta, una matriz y beta gorro, ¿no? Eso es lo que nos estamos enfrentando. Regreso a las notas aquí del pizarrón. Tengo a beta gorro transpuesta, vector, matriz en medio, que es X transpuesta X, y luego vector beta gota, beta gorrito. ¿Ya vieron? Entonces, em, eso es a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, básicamente, ahorita yo voy a aplicar esta fórmula en la clase, pero yo sí quiero que ustedes la demuestren, que la demuestren. ¿Cómo es? Pues les digo, háganlo de los dos lados, saquen primero, ¿qué es una forma cuadrática? Ya les dije, es esa doble suma, luego deriven respecto a y1, respecto a x1, x2, hasta xn, vean qué les queda, y luego por otro lado desarrollen este lado y vean que coinciden los vectores, porque al fin de cuentas el gradiente es un vector y esto de acá tiene que ser un vector. Entonces, para que haya igualdad de vectores, tiene que haber igualdad entrada por entrada. Entonces, eso es lo que les estoy pidiendo para que podamos nosotros continuar con nuestra teoría, porque ahorita yo me enfrento a este problema, sacar el gradiente de esta forma cuadrática. Y aquí está muy bonito, si la matriz A es simétrica, ¿qué quiere decir que la matriz A sea simétrica? Que A es igual a transpuesta, entonces te queda 2 veces AX, ¿no? O sea, una vez que ustedes demuestran esto de aquí arriba, lo de abajo es regalado, ¿verdad? Hasta ni lo debí de haber puesto en la tarea, porque pues sí, si A es simétrica, A transpuesta es igual a A, y entonces tienes AX más AX, es 2 veces AX, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros una ventaja en nuestro problema que estamos tratando de resolver, precisamente cómo es esta matriz que está en medio.
¿no? Porque esa es la que nosotros nos surge. ¿Cómo es la matriz que queda aquí en medio? Este es el papel de la matriz A, ¿no? Es X transpuesta X, esta es la matriz A. Entonces, resulta que X transpuesta X, ¿no? Es simétrica, porque si ustedes le sacan la transpuesta a X transpuesta X, ¿qué les queda? Si ustedes meten la transpuesta, acuérdense que se invierten y les queda la que estaba al final, pasa al principio, y está fallando mucho mi, este, mi pizarroncito, vamos a ver si esta se estabiliza. Quedaría X transpuesta, esta que estaba al final pasa al principio y la que estaba al principio pasa al final transpuesta, ¿no? Quedaría transpuesta, pero la X transpuesta es X, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les quedó? Pues A, ¿no? O sea, ahí se ve que X transpuesta X es igual a su transpuesta, por lo tanto, esta matriz A que está aquí en medio es simétrica, y si es simétrica, ya me dice la fórmula que esta es la derivada, este es el gradiente, ¿verdad? Entonces, si ustedes sacan o aplican esta fórmula que ustedes van a demostrar, ¿cuál sería la derivada o el gradiente de esta expresión? Sería 2 veces, ¿no? Matriz de en medio, que sería X transpuesta X, la matriz A, es la que está jugando el papel de la matriz A, y en lugar de X vector, vamos a meter a beta gorrito, ¿verdad? Beta gorrito. ¿Ya lo vieron? Entonces, esta sería el gradiente de eso. O sea, por lo tanto, después de toda esta explicación de álgebra matricial, queda que la derivada o el gradiente de esta función es menos 2 veces X transpuesta Y más 2 veces X transpuesta X beta gorro. ¿Ya vieron? Este es el gradiente de la función. Ya la saqué, ¿no? Nada más es cosa de acordarse de esas dos fórmulas de derivación. Esta de forma cuadrática, que en este caso es simétrica, gracias a que la matriz A es simétrica, esta es su derivada, y esta es la que sí sacamos la clase pasada, ¿no? Ya sacamos esta. Entonces, este es el gradiente de la función. ¿Qué es lo que nos dice la teoría de cálculo? ¿Quieres encontrar un punto crítico de esta función? Lo que tienes que hacer es igualar al cero vector este gradiente y despejar al parámetro desconocido, en este caso a beta gorro. Entonces nos queda así. Bueno, de una vez lo voy despejando. Entonces ya lo igualo a 0. Y si yo lo igualo a 0, me queda 2x transpuesta x beta gorro igualado a esto que está negativo pasa a positivo, ¿verdad? 2x transpuesta y, ¿no? El 2 es un escalar que se puede eliminar de esta ecuación y nos queda x transpuesta x beta gorro igual a x transpuesta y. Esta es la ecuación que nos lleva el sistema para poder encontrar el punto crítico de esta función. Esto que está aquí les presento a ustedes son las ecuaciones normales. Esto que está aquí es lo que ya habíamos sacado en su momento nosotros en el modelo lineal simple y son las ecuaciones normales, vistas en forma matricial. Ecuaciones normales. ¿Ok? Así se le conoce a esta ecuación. ¿Quién es nuestra variable? Acuérdense, nuestra variable, la que se está moviendo en este momento es beta gorrito. Quiero encontrar cuál es el beta gorrito que hace que se minimice la suma de cuadrados del error. Entonces, este es un sistema de ecuaciones y se le conoce como las ecuaciones normales. Y a nosotros nos enseñaron en nuestro curso de álgebra lineal cómo resolver este sistema de ecuaciones. Aquí lo importante o el papel que juega esta matriz va a ser fundamental, porque si existe su inversa, vamos a poner así, si existe x transpuesta x a la menos 1, yo puedo resolver el sistema de ecuaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo multiplico por los dos lados y me queda que beta gorrito es x transpuesta x a la menos 1, ¿verdad? Porque acuérdense que aquí es muy importante en qué lado ponemos las cosas. Estoy multiplicando por la inversa ambos lados de la igualdad. Cuando llega a esta parte queda la identidad, por eso me queda beta gorrito, y luego aquí quedaría x transpuesta y. Esta sería la solución a la ecuación normal. ¿Ok? Ahí está. Pero aquí, ¿qué es lo que estoy suponiendo? ¿Cuál es el supuesto que tengo que agregar a todo esto? A que exista la inversa de x transpuesta x. Porque si no existe la inversa, no tiene solución la ecuación normal. Entonces, aquí es muy importante garantizar la existencia de la matriz x transpuesta x a la menos 1. Bueno, que existe esta matriz. Ahora, ¿bajo qué condiciones existe esta inversa? Pues ustedes les enseñaron seguramente en su curso de álgebra que una inversa existe cuando tenemos que rango completo, por ejemplo, ¿no? Es una de las cosas que nos piden. Hay muchas formas también que el determinante sea distinto de 0,
Pero lo más importante, bueno, una forma de verlo es que la matriz sea de rango completo, ¿no? Esta matriz X transpuesta X tiene que ser de rango completo. Ajá. Entonces, algo muy importante para que nosotros podamos dar solución a la ecuación normal y por lo tanto encontrar la solución al problema. De hecho, si ahorita estoy suponiendo que existe, yo ya tengo la solución al problema, es esta. Este es el valor que tiene que tomar el parámetro para que se minimice. Bueno, estoy haciendo también aquí otro supuesto. Yo nada más ahorita encontré un punto crítico. Créanme que este punto crítico es un mínimo. ¿Ok? Ahí es donde se está minimizando. Si no, ya saben, hay que irse a un criterio de segunda derivada para ver que en efecto nos encontramos en un mínimo. ¿Ok? Ahorita yo lo voy a dar por hecho. Estoy encontrando el gradiente, lo estoy igualando a cero. Teóricamente lo único que acabo de encontrar es un punto crítico. Créanme que este punto crítico realmente es el mínimo, ¿no? Es donde se minimiza esta suma de cuadrados del error. Entonces, este sería el estimador de mínimos cuadrados, para mi modelo lineal. X transpuesta X a la menos 1, X transpuesta Y. Acuérdense que la X tú me la das, ¿verdad? La X tú me la estás dando, es la matriz de diseño. La Y es una variable aleatoria, ¿verdad? Que todavía no me la has dado, pero cuando me la des, yo puedo evaluar este número y el estimador va a arrojar su estimación. ¿De acuerdo? Así es como funciona esto. Entonces, ya tengo la solución a las ecuaciones normales, que es esto, ¿no? Entonces, un ejercicio muy interesante, no se lo estoy dejando de tarea, pero se los recomiendo, es que ustedes en el modelo lineal simple saben que beta 0, ¿quién era? Y barra menos beta 1 X barra, ¿verdad? ¿Y quién era beta 1 estimador? Dijimos que era S de XY entre S de XX. Este es en el modelo lineal simple. Un ejercicio interesante es que ustedes hagan todo esto, pero desde forma matricial, ¿no? Es decir, en este caso, en el modelo lineal simple, ¿quién sería su matriz diseño? Su matriz diseño sería un vector de unos, y luego aquí tenían a x1 hasta xn, ¿no? Esta sería su matriz diseño. Y su vector de beta solo era 2, beta 0 y beta 1, en el modelo lineal simple. Entonces, lo que les sugiero o que hagan este ejercicio es precisamente sustituyan, en lugar de x, utilicen esto, hagan el producto, que es y vector, hagan el producto y vean que llegan a precisamente la misma solución que nosotros habíamos encontrado del sistema de ecuaciones normales. ¿Ok? Pero en general, ya cuando ustedes tengan el modelo lineal múltiple, esta es la solución a las ecuaciones normales y por lo tanto este es el valor del parámetro que hace que el modelo lineal se equivoque lo menos posible, ¿no? Esta solución, x transpuesta x a la menos 1, x transpuesta y. ¿Ok? Es la solución a las ecuaciones normales. Ahora, vuelvo a hacer hincapié en esta parte. ¿Qué necesito para asegurar que x transpuesta x a la menos 1 exista? Porque si no existe, yo no puedo hacer esto y entonces ya no le puedo seguir a la teoría. Yo estoy agregando este supuesto. Tiene que existir la inversa de esta matriz, ¿no? Pero para que exista la inversa de esta matriz, necesito que esta matriz que está aquí, x transpuesta a, sea de rango completo. Y para que esta matriz sea de rango completo, realmente lo único que necesito, si ustedes recuerdan sus cursos de álgebra, es que la matriz X sea de rango completo, ¿ok? Entonces se requiere que para que esto tenga sentido, que la matriz X, la matriz diseño, sea de rango completo. Eso es lo importante ahorita, ¿no? Si la matriz de diseño es de rango completo, ¿qué puedo asegurar? Pues yo te puedo asegurar que X transpuesta X es de rango completo y si X transpuesta X es de rango completo, existe su inversa y si existe su inversa, esta es la solución a las ecuaciones normales. Entonces, es muy importante este supuesto que estoy agregando al modelo lineal. Muy importante garantizar que nuestra matriz de diseño sea de rango completo. Porque si nuestra matriz X, la matriz diseño, no es de rango completo, no existe la solución a la ecuación normal y nuestros estimadores como tal, pues no estarían ahí, no existirían, ¿no? Entonces, es muy importante agregar este supuesto y por lo tanto es importante verificarlo cuando nosotros recibamos los datos, verificar que esta matriz diseño en efecto sea de rango completo, porque si no lo es, no existe la inversa y si no existe la inversa, ¿cómo voy a calcular Betagor? ¿Ya vieron? Entonces, es importante que cuando ustedes reciban la matriz diseño, esta matriz diseño que no sé si la escribí por aquí, no, me dio flojera seguramente, pero viene en sus notas la matriz diseño, ¿se acuerdan? Es una matriz que tiene n renglones y p columnas, ¿verdad? Regresemos a las notitas, a ver si no se me alenta esto. Pero la matriz diseño juega un papel importante ahora porque tenemos que hacer una verificación de esa matriz diseño para poder garantizar
que nosotros vamos a poder, ¿verdad? Esta es la matriz diseño, la matriz de n por p. Yo tengo que garantizar que el rango sea precisamente p. Acuérdense que es el rango de una matriz, ¿no? El número de columnas o de renglones linealmente independientes. Ya se empiezan a acordar de su curso. Entonces, yo tengo que asegurar, esta tiene p columnas, ¿no? O sea, k más 1. Yo tengo que asegurar que los vectores columna sean linealmente independientes en la matriz diseño. Si yo encuentro que una columna es una combinación lineal de las restantes, ya valí. No puedo aplicar esta teoría porque no existiría x transpuesta a x a la menos 1. Por lo tanto, no podría estimar los parámetros. ¿Ya ven? Entonces, en la vida real, en la práctica, ¿qué tenemos que hacer para que nosotros podamos seguir adelante? Porque aquí hay un detalle con R, ¿eh? Algo que no me ha gustado, bueno, que luego sí te alerta, te pone ahí luego infinitos. Tú le metes a R una matriz diseño que tiene el problema también se le dice multicolinealidad, es decir, que no es de rango completo, y R tú le mandas a llamar la función de ajuste lineal y lo calcula, eso es lo interesante, o sea, R, pum, te dice, ahí están. ¿Cómo lo hizo? Pues seguramente por ahí hizo métodos numéricos y todo, pero realmente es que los estimadores, como tal, no existen, porque la matriz diseño no tenía rango completo, que es un supuesto muy importante en nuestra teoría. Entonces, por eso, lo recomendable es hacer una exploración de esta matriz para determinar si existe algún tipo de multicolinearidad. ¿Qué quiere decir eso? Si alguna columna está haciendo combinación lineal de las restantes, porque si existe, ya valió, no puedo seguir, tengo que corregir mi matriz diseño, ¿ok? Y luego aquí viene un problema numérico también, ¿eh? Un problema interesante que es computacional. Muchas veces va a ocurrir, eso sí me ha pasado muchas veces en la vida real, cuando nosotros tenemos a veces tantas covariables, hay muchas covariables que a lo mejor ya están relacionadas de por sí entre ellas, ¿no? Y entonces, a lo mejor la combinación lineal de dos covariables me hacen una tercera covariable, y nosotros la tenemos en la matriz diseño, esa tercera covariable. Entonces, estadísticamente o matemáticamente no podría sacar la inversa porque no es de rango completo. Ya encontré una columna que es combinación lineal de las restantes. Pero a veces lo que va a ocurrir es que no se tiene la igualdad exactita. O sea, no se da la igualdad exacta de que una columna es combinación lineal de las restantes, pero sí es igual. O sea, se parece bastante, ¿no? O sea, es más un epsilon, haz de cuenta, ¿no? Y eso sí me ha pasado. Matemáticamente, la matriz es de rango completo, sí, porque no se da la igualdad. No logro expresar una columna como combinación lineal de las restantes. Pero si llega a ocurrir que casi una columna es una combinación lineal de las restantes, matemáticamente la teoría dice sí, existe la inversa, porque no es la igualdad. No estás expresando una columna como combinación lineal de las restantes. Pero ese casi es una combinación lineal de las restantes hace que numéricamente sacar la inversa sea complicadísimo. Las computadoras sufren sacando la inversa de matrices con esa estructura, ¿no? Sacando bueno, X respuesta X, la que me interesa. Entonces, computacionalmente luego hay esos problemas numéricos, entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque nuevamente los paquetes estadísticos, en este caso R, me ha pasado que por estos problemas de multicolinearidad, ¿no? R la calcula, pero realmente es que esa inversa que calculó, esos vectores que está calculando de estimación, pues vienen mal calculados porque numéricamente era complicado llevarlo a cabo. Los que llevan análisis numérico seguramente ya les hablaron de esto. Se le llama un problema, la matriz está mal condicionada, se le dice. Y entonces numéricamente, matemáticamente existe, ¿no? Porque pues no se da la igualdad de una columna respecto a las otras en combinación lineal. Pero numéricamente podemos llegar a tener ese problema. Entonces, acuérdense, cuando ustedes reciban la matriz diseño, hay que hacer un análisis de esta matriz diseño y no aventarse a calcular el estimador. Antes de cualquier cosa, revisen esa matriz diseño, revisen que no tengan problemas de multicolaridad, es decir, que una columna sea combinación lineal de otra. Más adelante vamos a ver técnicas que nos van a ayudar a verificar esto, ¿no? Más adelante, pero les voy adelantando. No se avienten a calcular luego, ya tengo la matriz diseño, venga, vamos a calcular a beta. No, porque puede ser que esa matriz esté mal condicionada. Y si está mal condicionada, a lo mejor el paquete estadístico o el paquete que está calculando la inversa o el estimador beta se está equivocando. No está calculándolo bien porque numéricamente hay un problema de mal condicionamiento. ¿Sí?
Entonces, después de todo este choro, el resumen es, revisen su matriz diseño porque pueden tener problemas de multicolinearidad, así se le conoce, ¿no? Si tienen ese problema, aguas, ¿no? Entonces, aquí en las notas está la solución a las ecuaciones normales. Y esto es lo que les decía, ¿no? Cuando existe el problema de multicolinearidad, es que realmente tu modelo no era de 3 variables, sino era de 2. Entonces, aquí viene un ejemplo, ¿no? Tengo un modelo de 3 covariables, y igual a x, bueno, combinación lineal de 3 covariables, pero resulta que la covariable 2 es combinación lineal de la 1 y la 3, ¿no? Imagínense ese caso. Si eso es el caso, ustedes pueden reducir su modelo que tenía 3 covariables a un modelo de solo 2 covariables, es decir, no existían 3 covariables explicativas, solo existen 2 variables explicativas. Y entonces eso hace que no pueda invertir x transpuesta x, ¿no? Entonces, a esto se le conoce, por ejemplo, lo que les decía, problema inestable. Entonces, tengan mucho cuidado de esa matriz diseño, porque hay que revisar cómo viene, ¿no? Hay que revisar que no tengamos problemas de multicolinealidad, porque si no, no podemos hacer los cálculos pertinentes, ¿de acuerdo? Es algo muy importante en toda nuestra teoría. Ahorita yo voy a suponer, nuestra teoría dice que esta matriz es de rango completo, por lo tanto x transpuesta x es de rango completo, y por lo tanto existe la inversa, y por lo tanto puedo encontrar ¿cómo se le llama esto? La solución a la ecuación normal, ¿de acuerdo? Entonces ya, este es el estimador de mínimos cuadrados, ¿no? Si ustedes me creen que esto es un mínimo, ¿no? Yo ya saqué el gradiente, expresé la suma de cuadrados del error del modelo lineal como en una parte, como se le llamaría, pues sí, en términos matriciales, saqué el gradiente, resolví el gradiente gracias a estas fórmulas de derivación, encontré la ecuación normal, la resolví, y ya tengo cuál es el estimador de mínimos cuadrados, ¿no? Entonces aquí podemos poner un intervalo, el estimador de mínimos cuadrados, vamos a ponerle así, es x transpuesta x a la menos 1, x transpuesta y. Este es el estimador que hace que el modelo lineal se equivoque lo menos posible en términos cuadráticos, ¿no? Ay, Dios mío, ya está fallando mi pizarroncito. Pues ya está la solución. Ahora ya tengo el estimador de mínimos cuadrados. Me falta pues ver qué propiedades tiene em, este estimador, ¿no? Como lo hicimos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estábamos haciendo el modelo lineal simple? Sacamos los estimadores de mínimos cuadrados, que eran estos dos, y ¿qué probamos? Que era insesgado, sacamos su varianza, vimos que eran combinación lineal de las y, ¿no? Vimos que cada uno de los estimadores, beta 0 y beta 1, eran estimadores lineales. Y aquí queda súper claro que son estimadores lineales en función de las y, ¿no? Porque aquí están las y, ahí está el y vector, ¿no? Y esto véanlo como una matriz A, ¿no? Véanlo como una matriz A. Entonces resulta que el estimador de mínimos cuadrados es una transformación lineal del vector de y, ¿no? Donde está la matriz A que está ahí. Entonces, pues si ustedes se encuentran, acuérdense que este vectorcito, tiene el vector estimador de beta 0 hasta beta k. Ahí está metido el estimador, ¿no? Entonces, ¿cuál es beta 0? Pues sería primer renglón de A por la columna Y. Acuérdense que Y es un vector columna. Eso no se les vaya a olvidar. Los vectores aquí yo los estoy viendo como vectores columnas, Y1 hasta Yn, ¿no? Así los estoy viendo. Entonces, cuando yo quiero a beta 0 gorro, por ejemplo, tendría que agarrar la matriz A, primer renglón, por esta columna. ¿Y qué les va a quedar? Una combinación lineal de las Ys. Oye, y luego quiero beta 1, se iría segundo renglón de A por la columna de Y. ¿Y qué te va a quedar? Una combinación lineal de las Ys. ¿Ya lo vieron? Entonces, realmente, pues sí, ya sé, o sea, con esta expresión que yo acabo de encontrar, lo que acabo de demostrarles es que cada uno de mis estimadores de este modelo son combinaciones lineales de las Y, cosa que ya sabíamos nosotros en el modelo lineal simple. ¿Se acuerdan que esto lo podíamos explicar como una CI por una YI y esta como una KI por una YI? ¿Se acuerdan que fuimos capaces de expresar a nuestros estimadores como combinaciones lineales? Pues aquí queda claro que en el modelo lineal múltiple también ocurre. El estimador de mínimos cuadrados genera estimadores lineales porque se pueden expresar como combinación lineal de las Y. Cada uno de ellos, desde beta 0 hasta beta k. ¿Ya lo vieron? Entonces, otra propiedad que tenemos, entonces ya tenemos la primera propiedad de los estimadores de mínimos cuadrados. Acuérdense, estoy suponiendo que sí existe esta matriz, por eso estoy encontrándolo. ¿Qué acá acabo de encontrarles? Acabo de demostrarles, bueno, no demostrarles, pues acabamos de ver
que los estimadores de mínimos cuadrados es un estimador lineal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queda en combinación lineal de las yesis. Cada uno de los estimadores de beta 0 hasta beta k son combinaciones lineales de las observaciones yeis, por lo tanto son lineales. El estimador de mínimos cuadrado es lineal. Sigue la siguiente pregunta. Oye, ¿el estimador será insesgado? Eso lo hicimos, ¿se acuerdan? Probamos el insesgamiento de nuestros estimadores. Vamos a ver nuestro caso si nuestro estimador de mínimos cuadrados es un estimador insesgado. Pues tengo que recordar propiedades de aquí de vectores, ¿verdad? De vectores aleatorios. Entonces, ¿qué nos decían en la clase de probabilidad 2, no? A ver, ¿quieres la esperanza de esta cosa, no? Beta gorro, bueno, ya no le voy a poner mínimos cuadrados, ya sé que es este, pero yo quiero la esperanza de este estimador porque me gustaría saber si es insesgado o no. Entonces, la teoría nos dice, pues quieres la esperanza de este vector aleatorio. Acuérdense que lo que es aleatorio es la y, ¿no? Este es lo que es aleatorio. Acuérdense, la y está como x beta más un error, ¿no? Esto es lo que sí me acuerdo. Así se empezó el modelo lineal múltiple, ¿no? En términos matriciales. Entonces, ¿qué es lo que nos decían en nuestro curso de probabilidad? Que cuando yo tengo este problema, lo que es constante puede salir de la esperanza. Entonces, puedo sacar x transpuesta x a la menos 1, x transpuesta, y me queda la esperanza de y. ¿Ve? ¿Sí vieron qué es lo que pasó? Acuérdense que el operador esperanza es muy benevolente. Saca todo lo que es constante y lo único que le tengo que hacer es sacar esperanza a lo que es variable aleatoria. Esto es lo que es variable aleatoria, puesto que epsilon es la que es variable aleatoria. ¿Se acordaron? Si epsilon es variable aleatoria, y es la variable aleatoria. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Si ustedes les digo, ¿cuál es la esperanza de y? Pues haría la esperanza de x beta más epsilon. Entonces, entra la esperanza, es lineal, entonces entra esta parte más la esperanza de epsilon, ¿sí va? ¿Cuál es la esperanza de x beta? Pues es constante, entonces es x beta, porque aquí no hay ninguna variable aleatoria. ¿Cuál es la esperanza de epsilon? ¿Se acuerdan que un supuesto era que tenía una distribución, ¿va? Pero todas tienen media cero, ¿va? Y matriz de varianzas y covarianzas esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dicho que las epsilons is se distribuyen de forma individual con media cero y varianza sigma cuadrada, ¿de acuerdo? No estoy suponiendo normalidad, nada más estoy poniendo la f porque es una función de distribución, pero el supuesto que yo estoy manejando es que cada epsilon tiene media cero y varianza sigma cuadrada. En términos vectoriales es una función de distribución multivariada con vector cero, vector de media cero y matriz de varianzas y covarianzas sigma cuadrada a la identidad. ¿Sí lo vieron por qué, no? Porque el supuesto es que las covarianzas son ceros entre los errores. Entonces, la matriz, la varianza de mis errores, se tiene que ver así, ¿no? Como sigma cuadrada aquí, y aquí ceros y ceros arriba, ¿no? Es una matriz de n por n. Esa es la matriz de varianzas y covarianzas de mi vector de errores, ¿no? Entonces, por eso lo escribo sigma cuadrada a la identidad, porque tiene la sigma cuadrada en toda la identidad, puesto que en la identidad están las varianzas, y arriba y abajo están las covarianzas, pero el supuesto que manejamos es que y era no independiente, ¿no? Dijimos no correlación. Por eso la matriz de covarianzas, matriz de varianzas y covarianzas, pues se ve así, ¿no? Entonces, el supuesto, todos estos son supuestos que hemos estado manejando. Entonces, ¿cuál es la esperanza de epsilon vector? Pues tiene que ser cero vector, entonces, pues es cero vector, entonces es x beta, ¿no? Entonces, esta es la esperanza de y, x beta, x beta. Entonces, si yo regreso a mi cálculo que estaba haciendo aquí, pues esto quedaría como x transpuesta x a la menos 1 x transpuesta, y en lugar de esperanza de y voy a escribir lo que es x transpuesta beta. ¿Ya vieron? Esto es lo que es la esperanza de y. Ahora mañosamente voy a asociar el cálculo así, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo aquí? Si esta es mi matriz A, ¿qué quedaría? Quedaría A inversa por A por beta. ¿Sí lo vieron? Esta es la matriz A, entonces la matriz A queda A inversa por A, pero ¿cuánto vale A inversa por A? La identidad, entonces esto es beta. Entonces resulta que mi esperanza de este vector de mínimos cuadrados es beta. Por lo tanto, es insesgado. Qué fácil, ¿no? Ya probé que todos los estimadores, desde beta 0 hasta beta k, son insesgados, porque lo hice para el vector en general, ¿no? Entonces ya lo hice para el vector, mis propiedades que vi en probabilidad 2 me dicen entonces que en efecto este estimador beta gorro es insesgado. El estimador de mínimos cuadrados que se define de esta forma, o que se construye, es beta. Entonces, ¿qué quiere decir? Este estimador goza la propiedad de insesgamiento y nuevamente son estimadores lineales.
¿va? Es muy importante esta parte de estimador lineal, ¿ok? Entonces, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa veíamos? Pues, podemos calcular la varianza, ¿no? También podemos calcular la varianza del vector, que realmente esta varianza es una matriz de varianzas y covarianzas, ¿verdad? ¿Se acuerdan en su curso de probabilidad? La varianza de un vector aleatorio no es un vector, sino una matriz. ¿Sí se acuerdan? Una matriz en donde en la diagonal están las varianzas y arriba y abajo están las covarianzas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la varianza de mi vector de estimación? ¿No? Mi vector de estimadores. Pues a mí me dijeron que beta era ¿qué? Ay, mi pizarrón está todo loco. Era X transpuesta X a la menos 1, X transpuesta Y, ¿no? ¿Qué es lo que hace las constantes, llámenle C, a, qué es lo que le hace la varianza a las constantes en estos casos? ¿Sí se acuerdan? Es unas propiedades que La saca y lo lleva cuadrado. en este caso no es al cuadrado porque es una matriz. Ah, sí, sí. Pero sí se generaliza, ¿no? Si quieren la ponemos por acá. Vienen sus notas, hagan ese repaso. Pero si ustedes tienen este problema de sacar la matriz, la varianza de esto, sale la A de un lado, queda el vector aleatorio y luego sale transpuesta del otro. ¿Qué sería lo que dijiste? Sale al cuadrado. Cuando es un real, pues queda A cuadrada, ¿no? A por A, A cuadrada. Pero cuando estamos con matrices, sale de un lado, pero sale del otro transpuesta. ¿Ok? Entonces eso es importante que ustedes se acuerden, ¿no? Pero sí, básicamente es la generalización de que saca las constantes al cuadrado. Aquí saca las matrices, pero transpuesta de un lado y de al otro lado normal. Entonces, esta formalita, acuérdensela, la vamos a ocupar a cada rato. Entonces, váyanse acordando de todas esas propiedades de las varianzas. De hecho, en su tarea la van a tener que ocupar en un ejercicio. Entonces, si yo hago eso, esa propiedad quedaría X transpuesta X a la menos 1, X transpuesta varianza de Y, y luego saldría del otro lado, pero transpuesta, es decir, sería X transpuesta X a la menos 1, X transpuesta, ¿no? Así quedaría. Entonces, pues sigo trabajando, ¿no? Aquí quedaría X transpuesta X a la menos 1, X transpuesta. ¿Quién es la varianza de Y? Nuevamente voy a mi modelo, ¿no? A ver, tú me dijiste que Y era X beta epsilon. De aquí, ¿qué puedo concluir? Que la varianza del vector Y sería la varianza de X por beta más epsilon. Pero esta es una constante, ¿no? X beta es una constante. X beta es una constante. Entonces, esto queda la varianza de epsilon, ¿no? ¿No? Porque pues esto nada más es una constante. Realmente lo que me interesa es la varianza de epsilon. Y la varianza de epsilon, si la sé, es esta matriz, ¿no? De n por n. Es esta matriz de sigmas cuadradas en la diagonal, porque acuérdense, estoy agregando bueno, no estoy agregando, ya les dije que aquí tengo el supuesto de homocedasticidad, por eso solo tengo una sigma cuadrada para todas las épsilons. Aquí es n por n, ¿no? Entonces, si yo sigo esa propiedad, aquí me quedaría sigma cuadrada, la identidad n por n, ¿no? La identidad. Y luego, ¿qué va a pasar? Pues tengo que sacar la transpuesta de esto. ¿Y qué me dijeron? Que cómo se sacaba la transpuesta. Cuando la transpuesta entra, este es el producto de dos matrices. Entonces, cuando la transpuesta entra, la matriz que está al final pasa al principio, pero transpuesta. Pero si ya tenía transpuesta, pues se queda X solita, ¿verdad? Porque es transpuesta de la transpuesta. Entonces, X. Y luego quedaría X transpuesta X a la menos 1 transpuesta. ¿Lo vieron? Ahora, aquí nosotros vimos que X transpuesta X es simétrica. Esto ya lo probamos, ¿no? Era bien fácil. Es una matriz simétrica. Esta matriz, si yo la defino como A, X transpuesta X, si la matriz es simétrica, ¿cómo es su inversa? Pues también va a ser simétrica. ¿De acuerdo? Propiedades de todas de las matrices. Entonces, esta transpuesta no tiene caso que la ponga, puesto que es simétrica, ¿no? Vean que está quedando muy bonita la expresión, porque este sigma cuadrada que está aquí es un escalar que puede pasarse hasta el principio de la ecuación, ¿no? Ya lo saqué. Y entonces me quedaría X transpuesta X a la menos 1, X transpuesta, la sigma cuadrada la saqué, la identidad pues no la puedo dejar de escribir y aquí quedaría X, X y luego X transpuesta X a la menos 1. Y luego, pues esto ¿cuánto vale? X transpuesta X a la menos 1, X transpuesta X. Si sabe, ¿no? Vale la identidad, ¿no? Porque es la inversa, es A inversa por A, entonces es la identidad. Entonces queda sigma cuadrada X transpuesta X a la menos 1. Esa es la solución, esa es la varianza de mi vector de estimadores. Ya tengo la esperanza, es beta, y la matriz de varianzas y covarianzas de mi vector de estimadores es sigma, que multiplica a X transpuesta a X a la menos 1. Vean
cada rato sale esta expresión, X transpuesta X a la menos 1. Muy importante que existe esta matriz porque vea, está involucrada en la varianza de los estimadores y esto es muy importante, ¿no? Entonces, en esta matriz están todas, están tanto las varianzas de cada uno de mis estimadores, desde beta 0 hasta beta k, pero también están las covarianzas de los estimadores. Por ejemplo, si por ejemplo yo les digo, calcule la covarianza de beta 1 con beta 3, ¿qué harían? Imagínense que les dejo en el examen. En el examen estaría un poco pesado porque hay que sacar la inversa, ¿no? Pero pues bueno, numéricamente lo podrían sacar ya, ¿no? En una computadora. Fíjense que yo les digo, ahí está tu estimador de mínimos cuadrados, calcúlame la covarianza entre beta 1 y beta 3, estimadores, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer? Pues ir a calcular esta matriz y ir a la posición correspondiente donde se encuentre la covarianza que quieren, ¿no? O que quieren la varianza del estimador beta 3, pues sería irse a la diagonal, en la tercera posición de la diagonal, ahí estaría, bueno, beta 3 sería, no, porque empezamos en beta 0, eso también vean. Si ustedes empiezan en beta 0 y quieren la varianza de beta 3, tendrían que irse al cuarto renglón, cuarta columna. Ahí está guardada la varianza de beta 3, estimador. ¿Ok? Entonces, esta matriz es importantísima en toda nuestra teoría. X transpuesta X a la menos 1. Entonces ya tenemos prácticamente probado varias cositas. Una de ellas es que, bueno, ya encontré mi estimador de mínimos cuadrados, es este. Demostré que es un estimador insesgado. Demostré que su matriz de varianzas y covarianzas es esta expresión. Demostré que, bueno, ni demostré, nada más les exhibí que este es un estimador lineal, ¿no? El estimador de mínimos cuadrados es un estimador lineal. Y estamos a un paso de, ahora sí, demostrarles. Lástima, mañana no se los voy a poder demostrar, yo se los quería demostrar mañana, entonces va a ser hasta el miércoles. ¿El teorema de quién? Gauss-Markov. Gauss-Markov, ¿qué nos decía? El estimador de mínimos cuadrados goza de 3 propiedades. Son lineales, son insesgados, pero lo más bonito, son los mejores estimadores lineales que te puedes encontrar para este problema. No van a existir otros. Entonces, eso es lo que me falta enunciarles ahora y demostrarlo ahora sí. Yo tengo que demostrarles que beta gorro es el estimador que minimiza la variabilidad ante cualquier otro estimador lineal. Tú me das otro estimador lineal, ¿qué crees? Este tiene mejor varianza. Tiene una varianza más pequeña y por lo tanto es mejor el estimador beta gorro que cualquier otro que tú me des. Este que está aquí es nuestro mejor estimador lineal que podemos encontrar para el modelo lineal múltiple. Entonces, eso lo tendríamos que demostrar. Y ya nada más para ya acabar la clase, nada más quiero presentarles una matriz que vamos a ocupar a cada ratito. ¿Se acuerdan quién era Y ajustada? Y ajustada vector era X matriz de diseño que multiplica al vector de parámetros ajustados. ¿Se acuerdan esta Y ajustada? ¿No? Era el X beta ajustada. Entonces, este Y gorrito lo puedo escribir así, ¿no? Pero yo ya sé quién es beta gorro. Yo ya, después de hacer todo este análisis de mi cálculo, del cálculo vectorial y quién sabe qué, yo ya sé quién es beta gorro. Yo sé que beta gorro es X transpuesta X a la menos 1, X transpuesta Y, ¿no? Este es beta gorro, ¿no? Entonces, vean, entonces resulta que Y gorro lo puedo escribir de esta forma. Ahora lo voy a agrupar de una manera más interesante. Voy a poner X transpuesta X a la menos 1, X transpuesta, que multiplica Y. Entonces, esta matriz la voy a bautizar, le voy a poner un nombre que la voy a estar llamando así durante todo el curso. Le voy a llamar la matriz H, a esta matriz que está aquí. De tal manera que si yo la defino, así la estoy definiendo, así, H es igual, la defino como X transpuesta X a la menos 1, X transpuesta. Entonces queda H por Y. ¿Ya vieron? Entonces resulta que Y gorrito, el vector de ajustados por mi modelo, se puede escribir como H por Y. H por Y. Entonces, también está muy bonita todo esto, porque esta matriz H, ¿qué está haciendo? Pues le está poniendo el gorrito a la Y, ¿no? Por eso, a esta matriz H se le conoce como la matriz sombrero o la matriz hat en la teoría. Es una matriz muy bonita, tiene muchas propiedades. Es idempotente, por ejemplo. Esta matriz es idempotente, es simétrica e idempotente esta matriz H. Demuéstrenlo, está re fácil. H por H, vean que es H. Es idempotente esta matriz H. Es simétrica, saquen la transpuesta de H y vean que es H. Entonces tiene esas dos propiedades, es simétrica e idempotente. ¿La vieron?
Eso es lo que hacen. Ahora, si ustedes ya llevaron cursos más avanzados de álgebra lineal, las matrices simétricas e idempotentes se les conoce también como proyectores lineales. Proyectan linealmente vectores. Es decir, agarra el vector Y y lo proyecta sobre un espacio de un subespacio, por así decirlo. Entonces, la matriz H está jugando ese papel de proyector lineal, proyecta linealmente el vector Y, llega el vector Y que está en Rn y lo va a proyectar en la dimensión que tiene H. H va a ser de rango P, después lo demostraremos, pero H está proyectando en RP, ¿no? Acuérdense que nosotros pedíamos que P era más chico que N, ¿verdad? O sea, tenemos Rn y tenemos Rp, donde P es menor que N. Entonces, teóricamente Rn está aquí, es más grandote, ¿no? Y RP está por aquí, más chiquito, un subespacio. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la matriz sombrero? Digo, para los que ya llevaron álgebra lineal o hasta la 2, ¿no? Los matemáticos les encanta. Yo meto el vector Y. ¿Dónde está el vector Y? En Rn, ¿verdad? El vector de observación es Y1 hasta Yn, está en Rn. Entonces, llega y cae por aquí. ¿Y qué es lo que va a hacer la matriz H? Lo va a proyectar en el espacio generado por las columnas de X. Eso es lo que está haciendo H. Proyectarlo en el espacio generado por las columnas de X. Y X, las columnas de X están en RP. Eso es de rango P, la matriz X. Entonces, viene y lo proyecta. Entonces, la matriz sombrero es un proyector lineal. Muy bonita la teoría. Esta matriz H la vamos a estar usando. Acuérdense quién es. Es X por X transpuesta X a la menos 1. X transpuesta. Le vamos a llamar la matriz H. Se los dejo de tarea ahorita. Lo acaban ahorita en 5 minutos. En 2 minutos. Demuestren que es idempotente. Pues multipliquen H por H y van a ver que les da H. ¿Qué es simétrica? Pues saquen la transpuesta y vean que es simétrica, ¿no? Que H transpuesta es igual a H. ¿Ok? Entonces, de esa forma, ustedes van a poder, vamos a estar trabajando porque nuestro vector Y ajustados la vamos a poder escribir también como una transformación de las Y. Si se dan cuenta, es una combinación lineal de las Y, al fin de cuentas. Todo es lineal. Por eso se le conoce como modelos lineales, porque todo cae en álgebra lineal. Y muy bonita la teoría. Entonces, esto es lo que les quería mostrar esta clase. Mostrarle que los estimadores de mínimos cuadrados existen siempre y cuando la matriz de diseño sea de rango completo. Moraleja, cuando vayan a ajustar un modelo lineal, siempre revisen que su matriz no tenga un problema de multicolinealidad. ¿Okay? Eso es lo que vimos, ¿no? Sacamos los estimadores de mínimos cuadrados, suponiendo que no existe ese problema. Resolvimos el sistema de ecuaciones pues normales. Vimos entonces que este estimador es una combinación lineal de las Y, es decir, es un estimador lineal. Sacamos su esperanza y sacamos su varianza. Vimos que son insesgados. El estimador de mínimos cuadrados es insesgado, ya lo habíamos probado. Sacamos su varianza, ahí está su varianza. Y ya, estamos listos para Gauss-Markov, ¿no? La próxima clase, que sería el miércoles, acuérdense, mañana no hay clases, vamos a demostrar que este estimador es el mejor estimador lineal, ¿no? Esto va a estar muy padre porque yo tengo que exhibir que no existe otro estimador lineal insesgado que le gane, ¿no? Jaime me pregunta si mañana no hay clases. No lo dije al principio, está grabado. Sí, mañana tengo que ir al trabajo y no voy a poder conectarme. Entonces, nos veríamos el miércoles y les repongo esa clase, ya sea un viernes o les grabo una clase para compensar esa clase que les debo. ¿Okay? El ayudante tampoco puede, tiene un problema por ahí, bueno, está ocupado, entonces por eso nos veríamos hasta el miércoles, ¿no? Yo el miércoles les demostramos Gauss-Markov. ¿Okay? Listo. Pues si hay dudas, aquí ando, 5 minutos más. Si no, nos escuchamos el miércoles. ¿Okay? Nos vemos, cuídense. Me quedo, ¿eh?